Pueden prender las cámaras, los estudiantes. Ahí está grabando. Bueno, buen día. Hoy invitamos a 3 compañeros de ustedes, de otra universidad, que son estudiantes de arquitectura ya avanzados por finalizar la carrera en la Universidad de San Martín. Son Gastón Rodríguez Conde, Diego Alcázar y Carolina Justoff. Ellos nos interesó invitarlos hoy a que cuenten una experiencia que hicieron en el año 2018, ¿no? Sí, en el 2018. En el 2018, la Universidad de San Martín, junto con el Instituto Goethe de Buenos Aires, organizaron un concurso para estudiantes con el objetivo de buscar una propuesta de refuncionalización y de armado, de tener un proyecto para la biblioteca que tiene la Goethe en el edificio que funciona, en el edificio que diseñó y proyectó Mario Roberto Álvarez en la calle Corrientes, donde funciona el Instituto Goethe, que se conoce como Club Alemán, también el edificio. Es un edificio de los mejores, una de las muy buenas obras de arquitectura de Buenos Aires, así que a todos los que no lo conocen, los invito a tomar nota de Mario Roberto Álvarez como arquitecto porteño de Buenos Aires y a la obra del Club Alemán, y está acá en la calle Corrientes, en el Bajo, a media cuadra de la calle Alem, así que los invito a que puedan pasar por ahí, visitarlo y conocerlo, el edificio. Gastón, Diego y Carolina, junto con la tutoría del arquitecto y profesor del IAUNSAM, Francesc Planas Penedès, se presentaron en ese concurso y obtuvieron el primer premio, con una propuesta entonces muy interesante para el desarrollo de la biblioteca en la planta baja, ¿no? En un sector de la planta baja de este edificio paradigmático. Luego tuvieron una instancia de desarrollo del proyecto, también sumando la tutoría del arquitecto Sebastián Huebner, quien es también profesor en ese momento del IAUNSAM, ambos ahora viviendo otras experiencias, Francesc en Barcelona y Sebastián en Berlín, o en Alemania, por lo menos, no sé si exacto en Berlín finalmente. Así que bueno, gracias por estar hoy acá y contarnos el proyecto y la experiencia y compartir con los estudiantes de Arquitectura 1 del Taller Soler la experiencia que ustedes tuvieron ahí y que nos cuenten el proyecto, que seguramente quizás con esta atención del mobiliario también como un tema muy importante en este tipo de edificios y en esta operación dentro de un edificio o un espacio de alguna manera ya determinado, el mobiliario como activador y productor de este espacio de biblioteca, creo que va a ser muy bueno para los estudiantes del taller escucharlos y conocer el proyecto que ustedes desarrollaron ahí. Así que le damos la bienvenida y les paso la palabra. Bueno, gracias por la... Muchas gracias por la presentación. Gracias. Por la invitación. Bueno, Gastón, ¿querés compartir? dale, arrancamos a compartir. Buen día. ¿Se ve, no? Sí. Sí, ahí se ve bien. Sí, bárbaro. Bueno. Este es un poco el índice que marca un poco la presentación. Ya fue contando un poco. La introducción ya tenemos, fue un concurso universitario. Vamos a tener el marco conceptual, el estado actual de ese momento de la biblioteca, el proyecto que ganó el concurso y después el proyecto de la licitación, como
estaba contando el profe. Bueno, esta la paso rápido, la propuesta fue un concurso de ideas que llevó a cabo la Universidad de San Martín y el Instituto Goethe, y se expuso el 4 de diciembre del 2018, o sea, ya van a pasar 3 años. Bueno, este es el marco conceptual del concurso. Estuvo también dado un poco por las bases, tenía 3 puntos fundamentales. Era la biblioteca como tercer lugar, y era necesario tener las bibliotecas como un nuevo espacio de socialización que funcionaban como encuentro, además de crear estos hábitos de lectura que prestan siempre las bibliotecas, sino principalmente los espacios de socialización. Después, el punto de tener el libro como objeto tiene una dualidad entre el físico, el analógico y las nuevas tecnologías. Eso era muy importante para la biblioteca. Sí, sí. Sí. Claro, era como una de las condiciones más fuertes de la necesidad también de modificar esta biblioteca y refuncionalizarla, digamos. Ujú. El libro ya estaba siendo un poco dejado, bueno, no sé si de lado, pero sí los soportes digitales estaban como tomando mucha presencia en sus Ujú. actividades sobre todo. Entonces, bueno, ahí el libro dual, el doble libro, era un argumento para hacer un proyecto, digamos. Exacto. Y bueno, dentro del contexto de la hiperconectividad, había que tener la biblioteca que tenía la capacidad de conducir a la información, o sea, llegar a fuentes confiables, tener todo registrado y documentado en computadoras, ¿no? En informático. Pasamos. Bueno, estas son las características que tenía en la biblioteca cuando llegamos. Tiene un importante vínculo con la avenida. Este es el edificio continúa, es una pequeña parte de la planta baja. El almacenaje y oferta de documentos. Dentro las actividades sociales y culturales que tiene la biblioteca, que son de las más importantes. Y la exposición de redes sociales como 4 puntos fundamentales. Bueno, cuando llegamos y analizamos los problemas que le veíamos a la biblioteca, esta es la planta, de 8,35 tiene por 25, son 160 metros cuadrados. Esta es la biblioteca cuando la habíamos visitado. Esta es la entrada, tienen un espacio de recepción acá, también un espacio de estar que daba a la avenida. En el centro tenía un escritorio donde se podían hacer consultas y revisar información. Unos bancos que, bueno, son estas sillas que ponían mirando hacia este lado para hacer los eventos. Y de este lado teníamos unas bibliotecas, unas estanterías, expositores dobles con una mesa de trabajo. Estas de acá, una mesa existente de computación. Y del otro lado, unos expositores y también estanterías con libros. Sí, quizás acá agregar que no, o sea, era una biblioteca, pero cada vez, o sea, era cada vez menos una biblioteca. Es Exacto. un poco lo que le está pasando a todas las bibliotecas en general. Ujú. Como ya no son depósitos de libros, ya no son, o sea, es bastante raro en las nuevas generaciones que tengan al libro físico como un soporte tan imprescindible como antes, digamos. Entonces, este espacio del instituto empezó a funcionar más para otro tipo de actividades, como, bueno, conferencias, talleres. Entonces, también desde la institución, eh, el proyecto tenía que ir en ese sentido, digamos. Tenía que empezar a resolver eh, otras necesidades que antes no existían. Ujú. O sea, hace Exacto. 20 años no existían, por ejemplo. Ujú. Ahí vi el mensaje. Si tienen preguntas, ah, interrumpan, no hay ningún problema, volvemos para atrás. Sí, como que el desafío era eso, cómo revalorizar el libro
entendiendo que la dinámica es otra, ¿no? Hay workshops, tenían también como necesidad un dispositivo de realidad virtual, entonces ahí estaba como esta dualidad que planteábamos, como bueno, cómo ponerle valor a la biblioteca como una institución que lo es, valiosa, de conocimiento, pero ya enfocándonos en todo lo que es más de digital y Las nuevas tecnologías, claro. nuevas tecnologías. Bien. Bueno, este es el nombre que le pusimos al concurso, en realidad al modelo que quedó, L+L, Lúdico Lustig. Bueno, la primera operación era reutilizar todas las estanterías el máximo posible y reorganizarlas. Entonces, dentro de la biblioteca la limpiamos completamente de todo el mobiliario y lo que hicimos es generar un muro de libros del lado longitudinal, desde la entrada, desde la vidriera hasta el fondo de la biblioteca. Esta parte de acá, que no lo mencionamos, son oficinas. Esta parte no estaba dentro del concurso, tienen que quedar como estaban. Y dividiendo el sector en tres, en la parte de recepción, un núcleo social y una parte un poco más íntima, que también era un poco, también lleva de la mano de lo que decía Caro de esto de la realidad virtual también, con unas estanterías dobles de forma transversal. Acá creo que es importante como mencionar bueno, que en la biblioteca, como estaba dispuesta antes, necesitaba como pasillo, necesitaba como eh, eficiencia bueno, en recorrer o sea, ordenar una biblioteca y poder elegir un libro. Pero eso cada vez era menos frecuente, o sea, por palabras de la propia gente que trabajaba ahí. Entonces, los libros tenían que ser mostrados, tenían que ser exhibidos de alguna forma. Entonces, bueno, se nos había ocurrido esto, como disponer a las estanterías de una forma en que, bueno, quizás de repente llegues y no sea tan sencillo identificar cuál libro necesitas, como sí pasaba en la otra forma de tener dispuestas las estanterías, como bueno, pasillo doble, entonces es como más fácil de recorrer, pero iban en el otro sentido, digamos. Generaba un gran espacio en el medio, el espacio no estaba tan interrumpido, no era tan oscuro, que eso también era un problema que generan las estanterías en altura, que empiezan a generar sombras y sombras y sombras y bueno, y después la iluminación se complejiza en el fondo, por ejemplo. Entonces un poco va por ahí el argumento del concurso. Y además, estas estanterías que tenían 2,05 metros de altura, empezamos a pensar de qué manera quizás podíamos reutilizar los mismos módulos de estanterías, pero cortarlos, por ejemplo, al tercio y de alguna forma como adosarlo en altura. Entonces, de esa manera ocupamos menos superficie de estanterías lineales y además nos daba una vista que nos gustaba, que era, bueno, de repente tener todo un muro completo de libros. Esa también era como una imagen fuerte del proyecto. ¿Qué altura tenían en el espacio? La altura, si no me acuerdo mal, era 2,60. Sí, 260, lo justo. Ok. Sí, es una altura de local típica de Buenos Aires, ¿no? Una altura ahí de uso justito. Una cosa que sí es importante de este cielo raso es que arriba tenía todo un sistema de vigas. Bueno, claro, estas vías que marcamos, que dibujamos ahí, también fue un tema en el proyecto para pensar de qué manera, bueno, quizás ya no teníamos como un cielo raso tan continuo y descontable y técnico, y tener, o sea, y poder diferenciar los espacios o jerarquizarlos quizás
de repente descubriendo ese cielo raso. Exacto. Algo que después, bueno, en la licitación repensamos y modificamos, pero bueno, acá aparece una imagen de cómo nos imaginábamos más o menos el espacio. Son dibujos de concurso, digamos, son como muy gráficos, son más Sí, son gráficos. para mostrar una idea, ¿no? Sí, era un concurso de ideas la idea es un poco ese. Claro, van a ver que Presentativo. los dibujos de licitación son completamente distintos a estos, y tienen Ujú. otro tipo de lenguaje, pero bueno. Bueno, este es a partir de eso, lo que llevamos entonces a la conclusión de que lo que necesitábamos era generar un módulo, un mueble que, que al rotarlo, al tener muy pocas modificaciones, genere distintos tipos de mobiliarios. Entonces, llegamos a este módulo de 70 por 70, que es una L, quedó cortado, que tiene 35, 35 y 35, que es una estructura tubular con paneles de MDF laqueados. Los colores son los colores en su momento que el Goethe también tenía una paleta de colores eh, especializada, entonces no podíamos ir variando en nada de eso. Eran los colores exactos, que eran estos, y no mucho más. Había más, pero estos eran los que decidimos. Sí, acaba de agregar que bueno, la forma de la L no era, o sea, terminó siendo un poco como la forma de resolver módulos, digamos. Exacto. De poder tener un módulo al lado de otro y que sea una cosa, de tener un módulo arriba de otro y que sea otra cosa. Eso es importante en los proyectos de mobiliario, sobre todo bueno, para poder como tener un lenguaje más homogéneo de una cosa y poder también quizás que el mobiliario sea apropiado también por el usuario, digamos. Al tener poca dimensión y ser móvil, eso permitía como, bueno, todo este despliegue de usos. Y Exacto. uno de los usos como más determinantes después en el momento del proyecto licitatorio es la grada, en el momento en que nos parecía que podía estar bueno tener un apilamiento de muebles, o sea, de repente tener una situación de un evento o de una conferencia o de un evento tipo más social, más de ver y bueno, quizás como los muebles se replegaban en un solo mueble, digamos, en un solo elemento Exacto, que eh, se esté acá. que es la grada, sí. Y después volver a apilarlos y guardarlos, digamos. Ujú. Pero tener esta posibilidad de desplegar y replegar módulos para configurar espacio era algo que, que nos parecía que era fuerte del proyecto de concurso. Bueno, esto acá ya se ve, es un poco lo que dijimos, son los módulos apilados y la cantidad de variables que puede generar esto según la apropiación del usuario con las diferentes propuestas. Una recepción, mesa de trabajo que sí eran importantes dentro de la Sí. biblioteca, la grada y bueno, la apropiación, lo lúdico de agarrar un mueble, llevarlo, moverlo, el espacio es dinámico, siempre va a cambiar según la propuesta que tenga el usuario de utilizarlo. Esto Eso siempre es desde el valioso. concurso, desde las ideas, es decir, después en el día a día hay que ver si, o sea, es criticable la verdad Ujú. también esta forma de pensar porque, bueno, hay gente que trabaja, hay gente que no va a estar moviendo muebles todo el tiempo, que los espacios a veces son estables porque son útiles y sirven, o sea, de repente tenés una mesita de café y bueno, ya tenés un espacio ahí, no, ¿por qué lo vas a mover? O sea, eh, pero bueno, nos gustaba esto de tener un módulo chico y poder repetirlo eh, y de repente en eventos moverlo y Exacto. apilarlo y configurar. Van a ver que hay unas cruces ahí
unas pequeñas cruces de San Andrés, que hay un poco intuyendo en cómo, en cómo iba a funcionar esto estructuralmente, digamos, porque eh, van a ver si se hacen una cajita de un cubito de palitos, se les va a mover todo porque no tiene estructura eso. Ujú. Entonces, bueno, ahí un poco como dejamos como ahí la pista de cómo podía llegar a funcionar eso estructuralmente. Siendo que la grada iba a ser como un apilamiento de De dos módulos, módulos. de peso, y bueno, ya el hecho de estar en la altura también iba a hacer que la estructura eh, tenga su requerimiento. Bueno, estos son temas igual que vamos a ver también después. Sí, sobre todo en esta instancia, o sea, que era la de ideas, nos interesaba poder poner el foco en esto, ¿no? De un elemento que pueda moverse de distinta manera, apilarse y cumplir con los distintos programas. Ya que teníamos una planta tan libre por esta operación que hicimos de poner toda la biblioteca contra la pared y hacer simplemente esa separación para el área de realidad virtual, también se nos presentaba un problema de que efectivamente estaría siendo necesario que para algún tipo de evento haya como una separación de límite de espacio, pero bueno, no, ya que el módulo era muy versátil, planteamos hacer ese tipo de sectorización con la iluminación. Entonces, de repente, como se ve ahí en el corte, donde están las partes de las vigas, en el sector central de la planta, pensamos que tenga como una iluminación más teatral de repente, con unos tachos de luz, como para que si se da una especie de workshop, o también tenían proyección de cine alemán, sea como un sector bien puntualizado y también tenga una perspectiva interesante desde la calle, ¿no? Porque la biblioteca tiene todo un vidriado en la fachada, entonces esa serie de eventos se solían dar de noche, entonces nos parecía también como convocante que hayan de repente pequeños sectores iluminados. Ujú. Bien. Bueno, este es un resumen de los materiales, de reutilizar las estanterías, por ahí utilizar una pintura epoxi por ahí para cambiar un poco esa tonalidad, ese color, y el uso de perfiles metálicos, la tela tensada y la madera industrial, el MDF. Sí, perdón, Gas, volvés al Sí. corte que quería Sí. contar lo del barrizol. Ah, dale. Si bien habíamos pensado como esto que decía recién de la parte como más teatral en el centro, en el fondo de la planta y más hacia la fachada, pensamos esta lona tensada de barrizol como con una luz más general, porque bueno, efectivamente es una biblioteca, entonces si de repente alguien tenía que leer, está bueno que una luz sea como más ambiente y que sea más, como que englobe más el espacio, ¿no? Y no genere sombras. Y entonces, bueno, como este contraste de un lugar central con luces puntuales y hacia los extremos, que justamente nos pasaba esto también, hacia el fondo de la planta, como era una planta muy larga, incluso de día era un lugar muy oscuro. Entonces, bueno, esa fue la propuesta desde la parte de iluminación. Bueno, pasamos al proyecto de licitación. Esto ya fue en el 2019, Sí, ¿no? Esto fue ya al año siguiente. Se comunicaron desde el Instituto Goethe que querían hacer la documentación licitatoria del concurso, de lo que habíamos propuesto. Entonces, tuvimos que... sí, esta imagen es un poco un meme también, porque es decir, como bueno, por un lado estaba el modulito de concurso con colorcitos y era como Claro, muy así, muy de gráfica de concurso de ideas, digamos. Y después el proyecto de licitación que fue un poco como un golpe de realidad también en el proyecto, ¿no? Como, bueno, hay que definir perfiles, hay Sí. que definir estructura, esta estructura no sirve. Bueno, ahora vamos a Sí, contar un poco o más de eso, ¿no? modos de ¿Cómo? agarrarlo, de que no sea pesado, que sea práctico para el usuario, eh, que al apilarse
esas diferencias milimétricas en el modo en que se apilan hagan que digamos, efectivamente pueda ser apilado, porque si no, como también podrían llegar a caer, bueno, lo complejo de la pieza en sí. Sí, acá sí, entonces, ya ven la diferencia en la cantidad de cotas, de curvas, de detalles que se tuvieron que resolver. No llegamos a ver, fue un proceso para llegar acá, ahora un poco más adelante lo vamos a contar, pero es esta diferencia, pasar de un concurso que es de ideas, de gráfico, de un módulo que estaba pegado y uno tenía la intuición de ver cómo es que se enganchaban o que se superponían y bueno, llegar a la realidad que todo eso es un detalle, uno en uno, uno en dos, pasar bien cómo es que funciona esos anclajes. Y además el factor tiempo, ¿no? O sea, Ujú. los proyectos en la facultad tienen un tiempo que es un cuatrimestre, un año. Después, en la realidad, a veces tienen otros tiempos. O sea, son 2 meses, Sí, 6 meses, nosotros, si tenemos bastante suerte. Entonces, ahí un poco el foco se tiene que poner, o sea, hay que saber poner el foco en las cosas que son más importantes, digamos. Eh, Tampoco como para tirarles abajo todo, pero o sea, la verdad es que hay que ser hábil en eso también, ¿no? Como, bueno, este problema es importante, este no tanto, este lo dejamos más para el final, este lo definimos de esta forma, pero, pero no le damos más vuelta, lo dejamos ahí. Bueno, eso fue todo un ida y vuelta que tuvo el equipo desde que comenzamos hasta que tuvimos una fecha de entrega, porque tuvimos una fecha de entrega prácticamente desde que empezamos a hacer el trabajo. Entonces, exacto. nos corrió un poco eso. Bueno, contando un poco rápido, después vamos a ver más imágenes. Eh, a lo que se llegó es a dos piezas, que una es la pieza B, que es el bastidor, es la mesa, digamos, es el apoyo, y el bastidor A, que son dos bastidores unidos por un caño tubular en la parte inferior y un caño, un ángulo en la parte superior donde está atornillado el banco. Acá, como ven, acá ya se corta, tiene un pequeño espacio para poder pasar y poder sentarse. Y bueno, todos los detalles y cotas y ángulos que fueron necesarios para armar esta estructura. Esto lo vamos a ver Sí, más 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 adelante. detalle después igual. Bueno, Eh, esta es la planta así que tuvimos que repensar en si los dibujos de concurso estaban como ujú. más acertados o se le podía dar una vuelta más también. Eh, bueno, acá en realidad planteamos bastantes, creo que hicimos 3 o 4 propuestas de ocupación de espacio. Bueno, acá hay 3, pero en realidad fueron un poco más. Sí, fueron un poco más. Estas son las que trajimos, que quedaron un espacio de mesas de trabajo con una recepción. Eh, bueno, esto lo vamos a ver más adelante al final, pero cada uno de estos muebles forma parte siguiendo la misma lógica de módulo, de bastidor, se fueron generando distintos mobiliarios para las distintas necesidades que tenían en la biblioteca, como tener un escritorio de recepción, eh, mesas de trabajo, una mesa individual de solo lectura. Y bueno, estas son las distintas propuestas con la propuesta así de la grada, con un apilamiento de dos y en el espacio de charlas en el centro. O sea, hay que notar que no hay tabiques, que no hay divisiones, o sea, no hay nada más que muebles. O sea, los muebles Exacto, están eh, definiendo de alguna forma, o sea, también como muy espacialmente las funciones, digamos, las cosas que el instituto normalmente resolvía de una forma u otra. exacto.
Bueno, acá hay detalles de iluminación, de cómo era este barrisol, cómo se iba a poner entre los muros. Sí, acá Bueno, sí. Quizás para aclarar a recordemos, los estudiantes, el barrisol es un cielo raso, es una tela tensada, ¿no? Que es Ujú. de un material plástico y que es semi-traslúcida, ¿no? Entonces permite generar cielos rasos tensando esa tela y además permite tener iluminación por encima, ¿no? Y tener una luz difusa. Sí. Y hay una marca comercial que es Barrisol, que es la que ustedes están nombrando, que si Ujú. hasta algún estudiante le interesa, la puede eventualmente buscar, sí, su WAG, catálogo y demás. la marca es WAG, WAG, WAGG. Barrisol es el producto. el producto, sí. Bueno, acá, eh, esta es una planta de silorrasos. Ujú. Como ven, ya no pasa lo que pasaba en el corte. No sé si tenemos un corte después, pero no. Tenemos- Ah, sí. Ahí o sea, el momento de hacer la licitación nos permitieron entrar al instituto y chequear qué es lo que había realmente arriba del cielo raso, que en nuestra cabeza siempre eran vigas más o menos limpias, quizás instalaciones de iluminación, por ejemplo, pero no nos imaginábamos que podíamos llegar a tener los conductos de aire acondicionado, Ujú. que son elementos grandes, imposibles o bueno, bastante caro de readaptar, porque imagínense que readaptar todo un sistema de aire, caro sabe más del asunto, es muy costoso. Entonces, bueno, ahí la decisión en la licitación fue, y acordada obviamente con el instituto, bueno, generar simplemente un cielo raso continuo, barrisol del mismo tipo, y, y bueno, y de esa forma como, bueno, perder un poco la idea de concurso que teníamos, Sí. pero que no se podía resolver de otra forma, digamos. Bueno, acá, Eh, sí, esto fue en realidad, acá trabajamos con un estudio que se dedica a iluminación específicamente. Eh, bueno, ellas tenían como artefactos y- y modelos. Ellas nos fueron mostrando como alguna propuesta de artefacto como más definida. Eso terminó saliendo, o sea, terminó estando en el pliego. El pliego sería eh, como el documento más técnico de características digamos, forma de construir. Eh, la iluminación estuvo incluida. Este es un ujú. ejemplo de otra biblioteca bueno, nos mostraban artefactos y cómo podían iluminar las estanterías. Porque bueno, quizás en un esquema, en otra filmina tenemos como una pequeña simulación Sí. de cómo se comportaba la iluminación. Pasa que estaba un poquito después. Y estas son las memorias de cálculo. Sí, lo que por ahí es importante resaltar es que cuando uno está en un proyecto de licitación o más ya superando la etapa de ideas y como estamos ahora, es importante trabajar con asesores. Uno, al no poder resolver o no tener bien en claro, hay gente que está especializada en eso, en este caso la iluminación. Entonces, fuimos a hablar con este estudio de iluminación para que nos asesoren sobre los tipos de productos, sobre la iluminación, que era lo que nosotros precisábamos. Sí, o sea, estábamos queriendo eso, como tener espacios sectorizados, como era en la Mm. idea, perdón, en la instancia de ideas, pero bueno, teníamos este inconveniente con el cielo raso, entonces planteamos el barrisol en toda la planta y después usar artefactos puntuales que, por ejemplo, en todo lo que es en la parte del muro de los libros, Ujú. iluminen puntual ahí, o algunos otros elementos que funcionen en las mesas de trabajo, pero bueno, Exacto. generar como un ambiente general para una lectura amable y después puntos de luz que resalten diferentes situaciones. Acá es la simulación de la que hablaba. Es, bueno, ellas nos mostraron
miren, o sea, la iluminación solamente con los tubos en el cielo raso dan esta luz. Lo verde es lo que menos iluminado está. Entonces ahí había que resolver de alguna forma las estanterías, ¿no? que quedaban como en sombra, digamos. Y la propuesta fueron esos artefactos que vimos antes. Bueno, este es un cómputo de artefactos. Bueno, esta es como con la parte del mobiliario, específicamente. Acá estoy yo y acá está Gastón. Yo con 5 kilos menos que ahora, seguramente. Yo por ahí un poco de kilo de más. Y bueno, acá, Pre-pandemia. sí. Sí, ponele. Esto es en el campus. Ojo con hacer esto en el campus, por favor. Tengan cuidado. Bueno, acá empezamos a probar, ¿no? Bueno, alturas, cuál era quizás la altura de apoyo que era más cómoda. Esta maqueta que hicimos, que en realidad fue una especie como de prototipo uno en uno del módulo A, o sea, el módulo L, que era el principal. Al principio lo hicimos completo, o sea, lo hicimos tal cual la licitación, perdón, el concurso. Y le fuimos como encontrando peros, ¿no? Al módulo. Primero la altura de apoyo. Bueno, acá ya está un poco modificado porque el plano de apoyo de donde estoy sentado está un poquito retirado del centro para generarme más comodidad en sentarse. Después, entrar ahí era como complicado. incómodo, era muy incómodo porque tenías como que pasar una pierna y después otra. Ahí estoy apoyado, pero en realidad no estoy apoyado, estoy como Está haciendo fuerza. porque esas son varillas de pino de 1 pulgada, o sea, no tiene, obviamente no iba a estar construido de este material, pero sí de metal y bueno, y a flexión, la madera de metal son un poco parecidas porque por el tipo de sección que tiene, es muy chica, entonces ahí como bueno, terminamos de comprobar que la estructura no le iban a alcanzar cruces para bancarse todo el movimiento, porque en general las estructuras tienen que tener en los tres ejes rigidez, y más un mueble que tiene que estar todo el tiempo en uso, ¿no? Acá le agregamos palito, 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 y nos quedó completamente algo distinto al concurso. Exacto. Y además, alturas, ¿no? Acá ya habíamos modificado las alturas. Esta altura no es el 35-70 que teníamos antes, o sea, 35 hasta el plano de apoyo de asiento y 70 al plano de mesada, digamos, de mesa, sino que esto ya tenía 45, me acuerdo, y 75, algo así. Ya nos habíamos ido de ese módulo perfecto que habíamos dibujado en el concurso. Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Acá, en realidad, pero... Sí. La búsqueda era la experiencia que le veíamos nosotros como usuarios. O sea, cuáles eran las críticas al módulo que habíamos propuesto. Y la verificación estructural. Eso era lo más importante. Eso es muy importante. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, la verdad, hacer esto nos abrió la puerta para darnos cuenta no de los errores, no sé si los errores, ¿no? Pero de todas las falencias que tenía el módulo. Sí. Bueno, se descartó la estructura esta tubular. Entonces empezamos a buscar cómo resolver el mueble. Porque ya estaba completamente descartado ya cuando le habíamos hecho ese primer prototipo. Dijimos que por este lado no iba. Entonces encontramos lo habías encontrado vos, Caro. Esto lo trajiste vos. ¿No? No, me parece que esto lo trajo Sebas. ¿Me había traído Sebas? Sí, Sí. Que había ido a una joyería y tenía esta estructura Un bar, creo que es. O esos espacios de cowork, ¿no? creo que sí. Esta además era la joyería.
Una joyería que fue a Una ver joyería. artefactos. Una joyería que había artefacto, algo así era. Y este es un artefacto UP, así que seguramente. Y Sí. le sacó una foto a este mueble que era un bastidor eran dos bastidores de planchuelas con un refuerzo también de una planchuela todo soldado y nada más. Era esta simpleza que podía soportar el peso que tenía arriba y bueno, esta fue la primera propuesta que salió, la primera idea después de haber descartado. Entonces empezamos Y, a probar. quizás agregar antes que esta estructura nos hacía ruido porque al ser una cinta y tener estructura en un solo sentido. Es decir, ahí, en nuestra opinión, lo que estaba soportando todo el peso de la mesa, digamos, de la parte de la madera y todo lo que está apoyado arriba, y la propia estructura es el espesor, digamos. Ahí el espesor eh, está absorbiendo la estructura y bueno, y más o menos, porque ahí ya, si nos acercamos un poquito por ejemplo, al medio de ese plano de apoyo, perdón, de la luz entre columnas, ya está flexionado, o sea, eso no nos iba a servir como estructura, pero sí era un lenguaje nuevo que podíamos tomar como para rediseñar el mueble que nos daba una vista que nos gustaba. Entonces arrancó ahí, pero la estructura no nos servía porque no era aportando, o sea, no era No era lo soportando. suficientemente rígida claro, no era suficientemente rígida para coser, era una planchera, era una cinta. Entonces, bueno, hicimos unas pruebas con un caño tubular, que era bastante complicado, había que generar esta curva con caño tubular. Entonces hubo una propuesta por parte del herrero en realidad, que qué pasaba si usamos unos perfiles L y se empezaban a hacer estas pequeñas curvas que eran un poco más sencillas de hacer y armar el bastidor por partes y soldarlo. Aclarar Sí. que desde el inicio logramos que el instituto nos pague un prototipo, que eso era también como algo importante para el equipo, para poder desarrollar bien la documentación de licitación y que sea ejecutiva y digamos que se pueda construir. Sin hacer un prototipo fue muy difícil definir más al detalle tornillos, espesores, si funcionaba, porque quizás un proyecto ejecutivo termina construyéndose quizás al dedillo, entonces teníamos que estar bien convencidos de que iba a funcionar. Entonces el prototipo era clave para poder hacerlo y nos contactamos con un herrero amigo que nos pudo resolver una estructura como la habíamos dibujado. Y la verdad salió bastante bien. Sí. La verdad que estas son las imágenes que nos mandaba de cómo poder generar la curva para poder subir y generar el corte en el ángulo L para poder entrar con el otro bastidor y poder soldar. Así que bueno. Un poco para que la curva sea continua con el otro perfil, o sea, el perfil L, al encontrarse con el otro perfil L, poder resolver esa curva de la mejor manera, digamos. Se nos habían ocurrido un montón de cosas, terminamos con esa resolución que la verdad fue muy buena porque prácticamente no se nota si te acercás a ver el mueble, no se notan las uniones porque, bueno, más allá de que está bien hecho, constructivamente es muy sencillo y bueno, y resolvía esta parte estética que para el equipo era importante, como, no, digamos, que el mueble sea lindo también, o sea, nos parecía que la curva daba a comodidad, bueno, invitaba como a agarrar el mueble, en vez de tener aristas rectas que son más duras, quizás son como más
pinchan, no sé. Sí, sobre todo también, o sea, influyó porque como se mantenían las bibliotecas existentes y eran de caño tubular, de alguna manera, entre el presupuesto, el tiempo y nuestra creatividad, encontrar un lenguaje todavía con Claro. curvas que siga respondiendo a lo que existía, ¿no? Claro, y todo esto fue en reuniones, lo fuimos consensuando con la gente del instituto, ¿no? Porque estamos tomando decisiones que tenían que estar consensuadas con el Sí. cliente, que era el instituto, para poder avanzar con la documentación y bueno, ya como más seguro de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, estos son los croquis que se hicieron que están consensuados con el herrero. Así, una vez ya hablado con el instituto, como decía Diego recién, y empezamos a ver estas inclinaciones, los ángulos, la cantidad de ángulo que necesitábamos y los cortes que eran necesarios para soldar y generar este bastidor. Sí, fíjense la cantidad de uniones que tienen, ¿no? Todas esas uniones eh, tenían que estar dibujadas eh, para poder entenderse Ujú. y bueno, y elegir dónde estaba la unión, si la línea iba hasta arriba de todo o era horizontal, era continua en el sentido horizontal. Bueno, nada, todo esto en la arquitectura también pasa, de elegir dónde están las juntas, dónde están, nada, como las uniones entre los materiales. eh, Son cosas que pasan también en otras escalas, ¿no? Bueno, sigo pasando, así Sí, sí. sigamos cerrando. Este es el otro módulo que son las del banco. Los cortes sobre los perfiles y cómo quedaría definitivamente el módulo. Y bueno, esta es la construcción del prototipo. La verdad que poder verlo después de todo el trabajo fue algo muy gratificante. Entonces en el taller, ya cuando estaban ya todos soldadas las piezas, y había que agregarle, se aplicaron 2 manos de antióxido y después pintura sintética blanca. Y la Eh, verdad, un logro muy prolijo del sí, herrero también, ¿no? la verdad que Guerrero, Eh, un genio. las uniones ni se ven, están Están en lo interno, sí. muy bien masivas, porque ahí las uniones, las soldaduras hay que masillar, hay que pulirlas, hay que masillarlas, hay que pintarlas, para que, para que bueno, si queremos tener como una continuidad, bueno, esa continuidad se genera en el taller. Eh, no sale tan sencillo del dibujo, digamos. Exacto. Y también la tranquilidad de que esto no se caía, ¿no? O sea, esto funcionaba, esto tenía buena estructura. Eso no lo supimos hasta que no tuvimos el prototipo hecho, en uno, la posibilidad de sentarse, manipularlo. Eh, Así que sí, estuvo muy bueno hacer el prototipo y tenerlo. A la semana siguiente, nosotros ya teníamos que entregar el proyecto de licitación, la carpetita toda armada, perfecta, así que el prototipo fue clave para arrancar con ese tramo definitivo. Sí, de hecho, este día que estamos armando todo era el día antes, era el día anterior, ya que tenemos que entregar siempre las corridas. Si lo terminamos ahí justito. Lo terminamos justito. Eh, bueno, así, estos son fotos, detalles de cómo fue quedando. Mandamos a hacer las maderas con un amigo que es carpintero. Hizo con esta fresadora, también siguiendo un poco, intentando redondearlo. Le pedimos por favor es un chico, es muy prolijo nuestro amigo, que quede redondeada, que sea la forma que nosotros queríamos, con los bordes redondeados también en la madera. Acá se puede ver. La insignia del Goethe y la universidad. Bueno, sobre esto se le aplicó laca poliuretánica. Y bueno, estas son las imágenes finales del módulo. Estaba llegando la noche
que ya el otro día tenemos que ir ahí a Avenida Corrientes, llevar el prototipo y la documentación. Sí, ahí también los tornillos fueron Aparte, definidos en el dibujo, digamos, son todas cosas que fuimos como definiendo. Una parte quizás que nos comimos, pero bueno, como no está en el prototipo, no lo pasamos por alto, que es que entre módulos, para generar una grada, eh, digamos, teníamos que generar una pieza que pueda tomar esos dos puntos para que no se muevan. claro, Porque vos apilás una cosa con la otra y eso puede tener, o sea, si está libre, eso puede jugar y moverse y caerse. claro. Y esta guarda de acá, en realidad que funcionaba también como espacio para dejar algún elemento, lápiz, lapicera, funciona también como esto iba a tener unos tacos de goma abajo, en la parte inferior, entonces iba a calzar dentro de esto. Entonces voy a sacar un poquito la foto. Este es un ejemplo de cómo se podría llegar a poder superponer estos módulos con estas mariposas y dejar ahí el ángulo. Sí, también habíamos pensado ya en los dibujos como, bueno, de repente el mueble podía tener un enganchecito para poder poner alguna mochila Ujú, o algo, una bolsa, y de esa manera como tener como en el mueble todo, digamos, sin tener que apoyarlo en el piso o en algún otro lado. Uy, apareció Frances, mira. uh, buenas. Momento emotivo. Nosotros no lo vemos hace años. Sí, la verdad que sí. Sigan después. Dale. Bueno, esta es la Eh, parte, esta es Bueno, otra parte que trabajamos en relación más a tener un plano, un almohadón que pueda hacer más cómodo el mueble, ¿no? sí, en esta instancia lo que nos había pasado es que ya habíamos perdido la paleta de color que proponía el Goethe, ¿no? O sea, en el módulo de ideas habíamos planteado tanto el plano de la mesa como el de la silla o los laterales componiendo con la paleta propuesta, pero en esta instancia ya estábamos con un pleno de blanco de la estructura y la madera, entonces para recuperar el color propusimos una serie de almohadones que se plegaban. O sea, a ver, volví para atrás con el... Cuando el módulo funcionaba estilo grada, la idea es que este almohadón, no sé si hay foto del almohadón, se abra como un libro también, haciendo una analogía del libro, y una parte funcionaba como respaldo y la otra parte como asiento. Y cuando el módulo funcionaba como banco escritorio, bueno, se plegaba sobre sí mismo y quedaba simplemente en el asiento. Entonces, bueno, elegimos una tela que creo que era una pana, ahora no me acuerdo, eh, que cumpla con los colores de la paleta exigida, ujú, digamos. sí. Sí, más adelante tenemos unas imágenes de unos renders, más o menos para que se vea qué era lo que estamos pensando. Y bueno, estos son los detalles y la documentación de cada uno de los módulos del mobiliario. Este es el módulo A, que es el principal. El módulo B, que era la mesa de trabajo con los Ahí, bastidores. ahí Sí, aparecen como los detalles, ¿no? De cómo ujú, anclar la mesa al módulo A para conformar un plano de altura, digamos. exacto. En el momento de tener una grada armada. Ujú. Todo eso está dibujado, sí. Tenemos un módulo de escritorio de recepción con todos sus detalles y usos. Este era un módulo más de servicio, de cocina, que tenía un cesto de basura y lugar de guardado para guardar tazas y algunos platos para algún tipo de evento. Y el módulo E con sus accesorios, que eran los revisteros, que eran los expositores. Sí, digamos que en esta instancia nos desapegamos ya de la idea así como muy utópica de que el mismo elemento Exacto. iba a poder resolver todas las necesidades
Entonces, bueno, mantuvimos este lenguaje último al que llegamos con la madera y con el tipo de perfil metálico. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar los distintos otros módulos para las otras funciones. Sí, aparecieron también estas piezas, accesorios con chapa plegada para que funcionara como revistero y como guardado también. Y un modulito más que era el de una mesita ratona para los sillones. Bueno, esto es muy importante, todos los detalles, uno en uno, de cómo son los anclajes y las uniones, las fijaciones de la madera, los encuentros entre la chapa y un perfil. Esto era parte del módulo C. Bueno, pensar en uno, cómo son estos detalles y todos estos anclajes, que es importante en un proceso licitatorio, que es lo que estamos resolviendo. Más detalles. Esta era la parte de la mesada para hacer el fresado para la insignia, con todos sus anclajes. Sí, abajo están esta parte más de almohadones, Ujú, como esquemáticamente, como qué medidas tenían, qué material, claro. espesor Y y demás. tiene un fondo por ahí un poco más rígido para que cuando uno lo abra y que contra la parte del mueble tenga un poco de rigidez, que no sea tan blando. Estas son las imágenes de referencia en los renders. Y bueno, esas son las imágenes finales de cómo pensamos que quedaría la biblioteca. Y Bueno, ahí terminamos. terminamos. Muchas gracias por Muchas escuchar. gracias por escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por, por todo el trabajo que hicieron y por la presentación. Muy interesante la presentación, creo que es muy... Me gustaría después también que los estudiantes puedan consultar o preguntar, pero me parece muy interesante todo este proceso que ustedes pudieron mostrar hoy, ¿no? Por un lado, no sé, varias cosas que me parece que son muy interesantes para el taller. Una, al haber transitado y que nos hayan contado este proceso, ¿no? Desde la idea de un concurso, cómo plantearse una serie de hipótesis con las cuales resolver una demanda y luego todo este proceso de desarrollo, de concreción, ¿no? Como este traspaso desde las ideas a la concreción. Y en ese sentido, quizás remarcar para volver recordando la presentación y para volver a dar un puntapié o a poner de manifiesto nuevamente con los estudiantes, me parece interesante remarcar de la etapa del concurso, ¿no? Esta idea cómo a partir de la flexibilidad del espacio que ustedes plantearon ahí, ¿no? Y cómo a partir de un módulo poder generar un mueble o un sistema de mobiliario que permitía, dentro de una decisión primera, ¿no? de cómo ubicar los anaqueles, dividir el espacio, el trabajo con el cielo raso, cómo incorporar el corte en esos pequeños movimientos y a partir de ese módulo generar para una biblioteca en este planteo de un momento de inclusión de mayor tecnología, quizás en el libro y en estos espacios, ¿no? Con nuevos usos, cómo lograr esa flexibilidad desde el equipamiento, ¿no? Y cómo en un espacio lograr diferentes posibilidades de uso y que quizás sobre eso empezamos en esta etapa en la que están desarrollando los proyectos los estudiantes en el taller, a trabajar sobre esos temas. Cae justo en ese momento de trabajo en el taller. Y por otro lado, me
me quería resaltar, que me pareció muy interesante cómo lo mostraron, ¿no? Esta idea de trabajar con el cuerpo, ¿no? Como para definir las medidas, ¿no? Ese traspaso del 35-70 al 45-75, ¿no? Que ustedes contaron ahí, ¿no? Y cómo esa fotografía que mostraba estar probando con el cuerpo, ¿no? Cómo tenía que ser esa altura para estar cómodo sentado y esa altura para que dos personas puedan ver en ese formato de grada, ¿no? Y cómo lograr esa síntesis de dimensiones para diferentes requerimientos, pero la idea de la comodidad, pero la idea de experimentarlo con el cuerpo, ¿no? Y de la dimensión y de medir, y entonces también invitar a todos los estudiantes a medir todo el tiempo, ¿no? Que era algo que Sacriste, por ejemplo, en su libro de charlas a principiantes, siempre menciona, como ahí en el libro, de la idea de tomar medidas todo el tiempo de las cosas que uno tiene en alrededor y de medir y cuando uno está en una silla que se siente cómodo, decía Sacriste, medirla y tomar nota de eso en su cuaderno de apuntes y después volcarlo en los proyectos. Así que esa instancia ahí me pareció como un lindo punto a remarcar. Y el otro punto que me parece muy lindo de remarcar es este trabajo luego con agarrar un material y empezar, ¿no? De este traspaso de una idea, bueno, agarrar ahora ese tubo, doblarlo implicaba unas deformaciones y un esfuerzo para poder producirlo muy grande, ¿no? Pero entonces cómo ir de alguna manera, y que eso se puede llevar de la escala de un mueble a la escala de un edificio, a probar una viga, ¿no? Porque uno puede tomar un fragmento y con eso experimentar técnicamente, ¿no? Cómo se puede producir. Entonces, ese desarrollo o esa imagen o ese punto de la charla donde ustedes muestran cómo del caño doblado hasta incluso trabajando con el propio artesano que es el que está produciendo eso, porque ahí ustedes mencionaron también tanto cuando asesorándose con la iluminación, pero también con el artesano que está trabajando y que sabe manipular y que todo el tiempo trabaja con ese material. Entonces ahí aparece, bueno, un corte en el perfil L permite doblar y cómo todo eso va generando ese proceso. Me parece también muy lindo de remarcar y de invitar a todos los estudiantes, ¿no? Si estoy pensando en mi proyecto con un perfil doble-T, lo mínimo que puedo hacer es tratar de pasar por alguna herrería y por lo menos verlo, ¿no? El perfil doble-T, ver cómo son esas otras dimensiones que van apareciendo ahí, ¿no? Porque en esos dibujos luego donde ya entonces el material no es algo abstracto, sino que quizás un perfil doble-T, un tipo de perfil H, un perfil E o un perfil L, digamos, tienen diferentes pequeñas curvaturas, formas que se producen. Entonces, cuando hay que unir materiales, esas dimensiones reales van modificando las cosas, ¿no? Así que me pareció muy, muy, muy interesante el proceso que hicieron como proyectistas en todo lo que transitaron, pero, no sé, quería remarcar estos puntos como temas que nos interesan y para volver a ponerle como un resaltador, digamos, a partir de esto que estoy diciendo, nada más que eso. Así que, no sé, por mi parte eso y abrir a que podamos conversar o preguntar, a invitar a los estudiantes también, y no sé si Frances, te invitamos a hacer algún comentario. Sí, bueno, os pude escuchar, gusto verte. Venía viajando y os agarraba así en momentos. Me perdí lo más divertido. Esto, todo el proceso de esa puesta en crisis de las ideas iniciales de concurso de ideas, ¿no? Creo que estoy de acuerdo en todo lo que comentó Nacho. Creo también que si hablamos de concursos es como algo paradigmático, ¿no? De ese concurso de ideas, ¿no? Con cierta inocencia, que todos ya sabíamos en el momento en que lo planteábamos que había esa cierta inocencia, esa voluntad de hacer mucho con muy poco, ¿no? Y al final, bueno, pues es muy difícil resolverlo todo con una sola pieza, ¿no? Eso lo teníamos claro en un momento, y ustedes eso después lo pudieron experimentar desarrollando el proyecto, ¿no? Creo que eso pasa muy pocas veces.
¿no? El propio proceso del concurso permita, primero hay que ganarlo y después hay que tener un cliente, ¿no? Por otro lado, que te permita también ese tiempo de desarrollo y que a ustedes les permita poner en crisis, ¿no? Yo creo que eso es el aprendizaje mayor que se puede sacar. Hay cosas que yo creo que del proyecto inicial, del concurso, son muy rescatables. Y escuché al principio que hablabas un poco del tema de las bibliotecas que tienes en primer curso. Remarcar que a mí lo que me sorprendió ahora cuando volví a Barcelona es el sistema de bibliotecas que tienen, ¿no? Aquí, de las pocas cosas que se hicieron bien en los últimos años, una es ese, ¿no? Se volvió a recuperar un poco la biblioteca que había sido... había bibliotecas clásicas, ¿no? Aquí el modelo de biblioteca que hay en España al menos es biblioteca abierta, o sea, en los estantes podías circular y había unas mesas para leer o para estudiar. De ese concepto se pasó al concepto de biblioteca como lugar, ¿no? Como lugar de estar, de socializar, ¿no? Y realmente tiene un éxito brutal. O sea, la gente ha vuelto a las bibliotecas. Son nuevos usos para la gente. Muchos estudiantes van a estudiar porque pues no tienen en su vivienda ambientes idóneos, entonces van a la biblioteca, los encuentran, es un lugar donde... Y a raíz de todo eso ha habido una vuelta al uso de la biblioteca de la manera tradicional. O sea, se están sacando más libros que nunca, ¿no? O sea, que son esos usos que muchas veces uno da por hecho de que el libro ha desaparecido, pero no, el libro está más vivo que nunca. Hay más editoriales que nunca, hay más ediciones que nunca, y la gente está volviendo otra vez a sacar libros de la biblioteca y a comprar libros. Y hablo de España, que pues, si uno compara España, los niveles de lectura de la clase media en España con los niveles de la clase media en Argentina, está muy por debajo, o históricamente estaba muy por debajo. O sea, creo que el planteo inicial que había por parte del comitente y cómo se encaró el concurso, creo que estaba bien planteado. Más allá, que después evidentemente hay como ese asumir que cuanto más flexible mejor, ¿no? Y uno sabe que a veces tanta flexibilidad lo que hace es justamente lo contrario, ¿no? Te impide hacer nada, ¿no? Entonces, ese punto, esa escala entre lo flexible y lo no flexible, ¿no? Es justo esa medida, ¿no? Es un poco a la que uno tiene que apuntar, que es lo más difícil, ¿no? Siempre buscar como ese punto medio de compromiso. Y después me encantó el desarrollo del prototipo, me encantó que eso también, yo ahora estaba pensando, digo, hostia, esto aquí sería imposible, ¿no? Un concurso así sería literalmente imposible por todo ese lado artesanal que tiene, ¿no? Probablemente acá hubieras mandado a hacer con caño redondo de entrada y después ya verías, ¿no? O sea, no hay como esa aproximación a lo material y al oficio, ¿no? Creo que eso es fantástico. Creo que eso es fantástico y se aprovechó en su momento y al mismo tiempo, bueno, pudieron verificar qué es lo que se había pensado mal, ¿no? Y eso es fantástico, es un aprendizaje muy bueno y que ojalá se pudiera dar en todos los concursos que se hacen, ¿no? A nivel de arquitectura hablo. Y también esa aproximación que hay entre la arquitectura y el mueble, ¿no? También lo comentaba Nacho. O sea, fíjate que al final siempre las razones estructurales están, las razones de uso están, las razones de lugar están. No es tan distinto, ¿no? O sea, es casi lo mismo, ¿no? Las lógicas son las mismas, ¿no? Si bien las tecnologías son muy distintas, ¿no? Pero nada más, ¿eh? Y un placer verlos de vuelta. Hacía 3 años que nos veíamos. Sí. Es verdad, real. Sí. Te extrañamos en los pasillos virtuales. Ni físicos, pero bueno. ¿Siguen virtual allá? ¿Siguen todo virtual? Sí. ¿Las clases? Sí. Sí. Se está empezando a hacer algún tipo de actividad y las clases retomaremos el 2022 con las clases presenciales. Mi novia va a la Universidad de La Matanza y está teniendo todas las semanas una clase. Hoy, por ejemplo, está en la facultad, tenía que presentar, hasta tuvieron que imprimir, de hecho. Bastante loco. Pero sí, pero todo presencial nosotros. Los invitamos a los estudiantes a abrir Sí. las cámaras y a hacer alguna pregunta, Una comentario. Vuelvo a compartir. Son compañeros de ustedes. No, yo quería agradecer por eso que habían dicho de mostrar el proceso del mueble, tipo no haber mostrado solamente el resultado final, porque creo que es algo que nos cuesta mucho a nosotros empezar a darnos cuenta las dimensiones reales de las cosas. No sé, cuando preguntarte, bueno, entra a la mesa, pero entra a la mesa y no puedo abrir la puerta y puedo cruzar y empezar a ver todo eso, que no, gracias por mostrar todo el proceso.
A mí como estudiante también y aprendiz, obviamente, siempre, me parece muy valioso, obviamente si uno se frustra y es un sentimiento válido, ¿no? Pero ensayar, probar, hemos estado días y días y días solo con la medida de que si encastra, si no encastra, si uno entra cómodo, o sea, fue uno a la distancia, nada, lo vemos en un PowerPoint y dices, bueno, cambiamos esta medida porque encontramos que esta otra funcionaba mejor, pero nos ha llevado mucho tiempo y también de saber cuándo soltar, también medio holística me pongo, pero de repente, claro, ya sabíamos que ese módulo no respondía a todo y bueno, ya, y con todos los aprendizajes que tuvimos en el medio de un nuevo lenguaje, de un nuevo modo de encastre, un cambio en la paleta de los colores, porque de repente nos fuimos a algo más monocromático. Bueno, todo ese aprendizaje en el medio nos llevó a esto último. Digo, como no desestimar todo lo que pasa en el medio, en donde se nos rompe la maqueta, no funciona, la estructura no es la correcta, como todo eso siempre termina sumando. Y además, como bueno, esto que pasa bueno, 45 es cómodo, a 50 ya no, o un plano de apoyo a 85 es cómodo si te sentás a leer, pero a 75 te queda muy lejos. Entonces, esa medida, como el mobiliario tiene eso de que es muy, muy exigente con las medidas de comodidad. Encima, todos los cuerpos son distintos. Entonces hay que generar ahí como una negociación en qué rango etario va a usar este mueble, si es universal directamente y hay que hacerlo lo más flexible posible. Y yo creo que eso también se ve en la arquitectura en otras escalas, con otras medidas también, quizás menos exigentes, pero se terminan verificando de la misma forma. Ancho de pasillos, alturas. También van a tener muebles de, no sé, de uso de las bibliotecas, seguramente van a tener que definir un montón de cosas. Y bueno, eso, como el hecho de que el mueble sea exija medidas como muy, muy a centímetro, también se verifica en la arquitectura eso, se termina dando de la misma forma. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque Sí. en el mueble quizás no te entra la rodilla, pero en la arquitectura es más invisible eso, ¿no? Es más difícil de ver. Hola, Buenas. Gastón, Carolina, Diego. Bueno, primero felicitarlos porque está buenísimo lo que hicieron, cómo lo mostraron, hasta dónde llegaron también, que es un montón. Y está buenísimo lo que hicieron porque esto de toma de decisiones simples, como que bueno, se me presenta un problema, tengo que organizar esta biblioteca y con 3 cosas, o sea, cómo trabajo el cielo raso, cómo ubico los anaqueles y después cómo se da el mobiliario, ya como que se resuelve el problema. O sea, no hace falta mucho más. Lo que hay que hacer es como ir después y diseñar y proyectar en cada lugarcito, en cada rinconcito, en cada tornillo. Eso, lo que lograron con esa simpleza y mínimo recurso y máximo impacto, como que es súper interesante. Después, está muy bueno, como ya es lo que están hablando, pero para volver a insistir de nuevo y más para los y las estudiantes de Arquitectura 1, esto de la relación del cuerpo con las cosas. Me parece que es clave. En Arquitectura 1, entender por qué estoy poniendo una puerta que mide 2 metros de alto, no sé. ¿Por qué estoy poniendo una puerta que mide 80 centímetros? ¿O por qué estoy poniendo el bloque de esta silla en esta planta y no pienso yo cómo es esa silla o ese sillón o lo que sea? Y después le quería hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo es esto de componer el proyecto? Porque ellos están como en esta etapa, en un momento, de que les aparece el programa, tienen un programa ahí, y en un momento tienen que empezar a ubicar el programa dentro de una implantación, de una idea que tienen. ¿Cómo es esto de componer, de decir, bueno, tengo todo un
unos anaqueles contra un muro, y después tengo el otro anaquel que me cruza, que me genera la parte privada, y entonces me libera toda esta planta, y además trabajo en el primer tercio, que es el primer tercio de recepción, el segundo tercio es como el de uso, el último tercio es de privado, o sea, y al final y al cabo, cómo se terminan como componiendo esos temas. Y la segunda pregunta es, ¿qué se siente esto de proyectar algo y después verlo construido ahí? O sea, algo que uno, el placer ese, ¿no? De que algo uno lo piensa, que nace como una idea, unas linitas en lápiz, y después están ahí uno sentándose, ves que la gente lo usa y demás. Bueno, yo frente a la primera pregunta del proceso, digamos, me parece que está muy bueno esto que siempre llaman de lluvia de ideas, ¿no? Como que caigan, pero también siempre tener, o sea, siempre tuvimos impreso las necesidades y los requerimientos que nos imponían de alguna manera. Entonces era como pensarlo y volver, y decir, bueno, no, pero si hacemos tal cosa no cumple con este ítem. Entonces eso nos implicaba reverlo, y sí, yo creo que partió de ahí, como cómo pudimos ordenar el proceso creativo de, bueno, qué nos imaginábamos, cómo uno empieza a soñar cosas y de repente bajar a tierra porque efectivamente se necesitan ciertas cosas. Entonces eso era como un diálogo de ir y venir, sumado a lo que se iba complejizando después al momento que, bueno, definimos cierta pieza y, bueno, esto que veníamos hablando de tal medida, que hay que ir, ya era el pormenor la medida, pero en un principio siempre teniendo las bases impresas y dialogando con lo que estrictamente se pedía, más el impulso propio de crear. En este comentario que vos haces me parece que aparece algo interesante, que aparece como la justa medida, ¿no? Si estábamos hablando de medidas antes, de espacios, de dimensiones del cuerpo, de las medidas del mobiliario, de los espacios, etcétera, en lo que vos planteás aparece otra justa medida, que es la medida de la escala del proyecto, ¿no? De las decisiones del proyecto, ¿no? Como esas decisiones del proyecto estaban un poco acordes a la demanda, ¿no? Y como ahí hay otro tema que me parece interesante, ¿no? Como la justa medida de la propuesta en relación a la demanda, ¿no? En esto que vos estás planteando. De a veces, o algo que mencionaba Oscar antes, ¿no? De no proyectar por demás, ¿no? De encontrar la medida de las intenciones del proyecto. No sé si quieren continuar contestando. Sí, perdón. Estaba muteado y estaba hablando con un imbécil. Sí, además, creo que teníamos una ventaja, corremos con una ventaja que es que la institución ya estaba funcionando. Entonces, sí. Al ir al lugar y darse cuenta de las dinámicas, justo enganchamos un evento encima. Entonces o sea, corrimos con esa ventaja de entender más o menos cómo ya funcionaba el lugar y tampoco íbamos a tirar abajo todo y hacer todo de cero. Es decir, las dinámicas que estaban funcionando, nosotros creíamos que no las teníamos que cortar, digamos. O sea, tenían que seguir, tenían que ir por ahí, digamos. Entonces ahí se resolvieron varias cosas, como bueno, este espacio más vinculado a lo público, eso no lo tenían y nos parecía importante y estaba en las bases, era como algo demasiado evidente que era necesario, digamos, y no estaba. Entonces ahí ya empezamos a generar cosas nuevas. Después la cuestión del cielo raso, que bueno, después al final por motivos técnicos descartamos, pero en el proyecto había sido importante de jerarquizar, o sea, tener una planta libre y más libre ahora que habíamos movido los anaqueles de los libros a la medianera. Bueno, ¿de qué manera? O sea, ¿era todo igual? O sea, ¿eran todos espacios iguales? ¿O era un solo espacio? Bueno, ahí el cielo raso
ayudaba a jerarquizar un centro en donde eventualmente también podía usarse de espacio de conferencias. Entonces ahí, bueno, nada, todo un diálogo entre elementos constructivos, dinámicas sociales que ya conocíamos. Y bueno, y la dificultad de incorporar como lo nuevo, digamos. Bueno, de repente habían mencionado que iban a instalar una pantalla táctil que bueno, que de esa manera iban a poder como revisar el catálogo de libros. Bueno, eso también tenía que estar de alguna forma incorporado. Ujú. Bueno, nada, complejidades que terminaron resultando en la propuesta, pero sí fue todo un ida y vuelta entre el programa y existencias. Y Después una segunda- sí, no, esa es una pregunta. no, y Bueno, la segunda pregunta sí, un golazo, la verdad. Imaginarnos, o sea, de que nos juntábamos para hacer el concurso y dibujar, hacer dibujitos y esto puede ser así, asá, 3570, o vamos por acá. Bueno, no mostramos, pero hicimos una maqueta en 1 en 20 con los modulitos, eso lo mandamos a imprimir en CNC, no, lo imprimimos en la impresora 3D. lo habíamos impreso, imprimimos en 3D. Ay, ya no me acuerdo qué habíamos hecho. Sí, 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 lo sí, imprimimos en 3D. Lo imprimimos en 3D. y los es verdad. armamos y los Sí. pusimos ahí en la maqueta y nada. Estábamos jugando, moviendo. Eso también es muy importante. No mostramos, no teníamos fotos de manipular, ¿no? No solo dibujar, sino de agarrar la maqueta, armamos los modulitos como podíamos, empezamos a mover dentro del espacio, nos imaginamos. Y bueno, y poder llegar a que nos llamen al otro año para hacer el prototipo, para hacer el proyecto licitatorio y después haber pedido el prototipo y que nos hayan aceptado, la verdad que sí, es una locura. Quiero decir, no es todo color de rosas, no es todo hermoso, hay una cantidad de anécdotas y cosas. Por ejemplo, algo que pasó fue que un problema en la estructura, ese día que teníamos que armar la estructura, que al otro día ya entregábamos, no sabemos qué pasó y tuvimos que cortar la estructura, volverla a soldar y volverla a pintar porque la madera había quedado más chica o la estructura había quedado un poco más grande. Pero bueno, todo eso, esas cosas que pasan, hay que resolverlas en el momento y eso también, por lo menos a mí, te genera esa adrenalina que está bueno. La verdad que sin verlo acá a la distancia como una anécdota, en el momento lo sufrís y por ahí Sí, puede por llegar a mucho colapsar. tiempo se tenía que secar la pintura. Sí. Como estábamos con el tiempo muy corto, claro, pasó eso, la madera la mandamos a cortar en simultáneo que se estaba haciendo la estructura, entonces no había una manera de cotejar que las cosas estaban coincidiendo, y solo sucedió cuando las presentamos, y bueno, vimos que estaba el error, y tuvimos que pegar el volantazo. Sí, ahí en realidad cortamos simplemente El caño, los los largueros. caños. Sí. Exacto. No fue tan grave, pero pudo haber sido peor. Claro, pudo ser peor. Y los planos estaban bien y estaba todo bien, o sea, en los dibujos estaba todo bien. Después en el momento de la ejecución, no sé qué pasó. O sea, algo pasó evidentemente y bueno, cosas que obviamente en las obras también pasan que el muro hasta acá no, lo hicieron más grande, no sé por qué, y bueno, hay que demoler y hacer todo. Eso es más grave, ¿no? Obviamente. Cosas que pasan en las obras. Genial. Matías, ¿tenías una pregunta o un comentario que habías levantado la mano? Sí, bueno, hola. Gracias primero, felicitaciones. La verdad es muy, muy bueno el trabajo. No, en realidad lo que quería, un poco ya se conversó, pero me parecía interesante para las alumnas y los alumnos de Diseño 1 que por ahí están como también, ¿no? Esto que decía Oscar, arrancando y me pareció muy bueno lo que aportó Francés respecto como de la biblioteca, y creo que ustedes creo que es muy notorio en su proyecto cómo en realidad la primera idea o las primeras ideas o la propuesta,
en realidad tiene que ver con cómo ustedes se imaginaron o cómo ustedes proponen o piensan un nuevo espacio para esta actividad, ¿no? Y hay una interpretación de parte de ustedes y una propuesta de uso muy clara, ¿no? Digo, más allá de que después todo eso se pone en crisis con qué elementos, eventualmente del mobiliario, qué elementos de diseño se pueden utilizar para finalmente llevarlo a cabo, ¿no? Y me parece que estuvo muy bueno cómo ustedes nos mostraron a todos la evolución de esos elementos físicos que ustedes diseñaron, pero lo que me pareció interesante, y quiero preguntarles, quizás a ver si, yo supongo que sí, pero bueno, por ahí ustedes tienen un comentario, cómo en realidad todo su proceso en realidad estaba supeditado a ese primer cortecito general, donde ese espacio era un espacio flexible, donde lo que tenía que la manera del uso, o sea, la forma del uso, cómo se vivía cada uno de esos espacios, tenía que ver con la idea de ustedes y la propuesta de cómo eso tenía que suceder. Que luego después, con el mobiliario lo pudieron llevar a cabo, pero lo que me pareció que está muy bueno es como nunca abandonaron en todo el proceso esas primeras ideas, ¿no? Y que me parece que eso es como súper valioso, ¿no? No es que porque, bueno, no me da el módulo, o no era como yo me imaginaba, la Cruz de San Andrés no me funcionó, entonces, no, bueno, hay que compartimentar toda la planta y hay que hacer como salas de reuniones todas juntas, ¿no? No sucedió eso, digamos. No. Por eso lo que a mí me pareció que estaba bueno, y para levantar y rescatar para el proceso de diseño 1, que por ahí todavía no estamos con esa posibilidad de cambiar de escala tan rápido, ¿no? Ujú. Es algo que ustedes, o sea, empezaron hablando de Avenida Corrientes y en un momento estaban mostrando un 1 en 1 de un ángulo con un tornillo. Entonces, como que Exacto. esa dinámica de cambio de escala que todavía por ahí en Arquitectura 1 no la tenemos tan naturalizada, pero a mí lo que sí me parecía que estaba bueno era eso, era cómo, y quería preguntarles, digamos, cómo esa necesidad de sostener sus principios de manera tan férrea los llevó a profundizar tanto en poder resolverlo, ¿no? En no darse por vencidos por cosas que son parte del proceso de diseño, ¿no? Yo creo que esto del concepto de flexibilidad, ¿no? Tanto como para la arquitectura como para encauzar cualquier tipo de proyecto creativo de cualquier cosa, o sea, hasta qué punto fuimos flexibles. Teníamos un norte que cumplir, que eran los requerimientos que nos pedían, y también una idea que había ganado. O sea, había ganado esa idea, y no nos podíamos ir mucho de ahí, porque era lo que había gustado frente a otros concursantes también. Entonces, siempre tratar de no perder ese norte, digamos. Flexibilizar, pero volver al centro de alguna manera. Teniendo muy claro esos ejes. Por lo menos así lo veo yo. Sí, ahí también es importante hablar sobre cuál era el concepto que estaba sosteniendo todo eso, más allá de los dibujos, porque si vemos los primeros dibujos más de concurso, como más de línea y lleno y nada más, y si vemos los últimos dibujos, atrás de eso está es como que el concepto de tener un módulo chico que pueda adicionarse, o sea, que se pueda repetir, que se pueda espejar, y así configurar espacios, es un concepto que no abandonamos desde el comienzo, y quizás sí en la disposición de los muebles, o sea, si vemos la disposición de los muebles inicial, hay un salto con respecto a la última disposición de muebles, pero los espacios estaban generados de la misma manera, es decir, con el mismo concepto de no perder la sociabilidad, de generar como comunidad. Nos parecía muy mal, o sea, muy negativa, como la imagen de alguien leyendo solo en una esquina, como en un cubículo, por ejemplo.
es algo que nunca apareció en el proyecto, ¿no? Obvio, pero siempre apostábamos a bueno, generar como un mobiliario que así como resuelve funciones que hicieran solicitadas en un programa y digamos que había que cumplir, también cumplía otro tipo de cuestiones que nos interesaban, como generar grupos, no aislar, como no generar células aisladas. Bueno, Todo eso el módulo pudo resolver, finalmente, ¿no? ujú. Buenísimo, buenísimo. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por los comentarios tan lindos. Genial. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una duda. ¿En qué año estaban cuando diseñaron todo eso? ¿Año de la carrera? Esto fue tercero, ¿no? Estamos, Sí, tercero. tercer año. No fue Tercer año o cuarto. No, tercero, sí. Tercero porque nosotros entramos en el 2016, ¿no? 16, 17 y 18, sí. A mediados de tercer año. Sí. Sí, a veces los proyectos es como. De esto, como que siempre vuelve este tema, ¿no? Bueno, o sea, estás en primer año, estás haciendo un concurso. En primer año también hicimos el concurso, salimos segundos. Sí. El mismo grupo y creo que una persona más, no me acuerdo. Y a veces como que los proyectos, más allá de toda la experiencia que tengan, que puede ser nula, también está meterse adentro del problema y, digamos, tratar de darle todas las vueltas posibles con los recursos que tenga. Sí. Entonces, en primer año hicimos el concurso y salimos segundos, o sea, tan mal no estábamos. Sin embargo, recién habíamos arrancado la carrera. Sí. Entonces, un poco alentar eso, ¿no? También. Sí, a mí me parece que está bueno también, no sé si como consejo o como qué, pero si ya encontraran a alguien con quien trabajan bien o sienten que la dinámica fluye, si se puede sostener en el tiempo, en las distintas materias, eso ayuda un montón, porque nosotros funcionamos así, de hecho, o sea, tratábamos de hacer equipo en el resto de las materias, entonces ya las dinámicas se van aceitando y cada uno tiene como un rol un poco establecido de qué hacer cuando hay que ponerse a laburar. En nuestro caso, bueno, ya veníamos de participar en otros dos concursos más, habíamos hecho, de ideas, pero también esto, por ejemplo, Diego hacía como la parte más técnica, ¿no? Como todos los dibujos bien de AutoCAD y demás, y renders, y yo me ponía más con la parte de armado de láminas y presentaciones, todo lo que era Photoshop y la parte como más didáctica y pedagógica de mostrar el proyecto en las instancias que teníamos que hacerlo. Y no sé, Gastón por ahí era más de la parte de maqueta, que tiene mucha destreza, como sutileza con eso. Entonces era como que una vez que encontrábamos, bueno, vamos por acá, bueno, incluso hemos trabajado mucho virtual, sin que esté pasando esto. O sea, ya nos dividíamos las cosas y cada uno en su casa, nos armamos un Google Drive, carpetas bien diferenciadas, cada uno, no sé, Diego iba subiendo los DWG y yo los agarraba de ahí, me los pasaba a PDF y hacía las láminas. Entonces en ningún momento capaz nos teníamos que ver. Obviamente sí teníamos encuentros, pero podíamos aceitar una dinámica de trabajo. Sí, eso porque estábamos muy aceitados igual en ese momento. Claro, en ese momento ya habían pasado 2 años que ya nos conocíamos. O sea, y aunque en primero también, pero ya en el tercer año ya nos conocíamos, ya hemos cursado como, no sé, 20 materias. Ya nos conocíamos de hace 2 años. Pero estar en primer año no importa, uno, si tiene la posibilidad de estar en un concurso, no tengan miedo, entren, vivan la experiencia porque es una experiencia, es inolvidable. No el resultado no importa, el proceso que uno lleva, la experiencia que se lleva más que nada de esto, del trabajo en equipo, de la organización,
meterse dentro de su idea, poder defenderla, es lo más valioso que tiene. Y además, que un poco uno se vuelve especialista un poco de los problemas que va tocando, ¿no? Ujú. Esto pasa como siempre, que, bueno, hay un problema, hay que resolverlo. Bueno, un poco la actitud, una buena actitud es como tratar de desmenuzar eso y volverse especialistas de ese problema. Que es lo que termina pasando siempre. Caro se terminó volviendo especialista de armadores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso no importa en qué momento de la vida estés, digamos. Eso Ujú. te puede pasar, te puede tocar en cualquier momento. Sí, sí. Sí, en la vida profesional cada nuevo encargo es un poco, está linda esa frase que dijiste, hacerte especialista en algo que es lo que estás en ese momento investigando, trabajando, y cada proyecto es una oportunidad para eso. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Gastón, Carolina, felicitaciones de nuevo, gracias por haber compartido con nosotros esta mañana, esperemos que sea de aliento, de invitación entonces a todos los estudiantes a participar en concursos para estudiantes, a estas últimas ideas que transmitieron, me parecen también alentadoras, inspiradoras para los estudiantes. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la saludos. invitación. Creo que- Muchas Gracias gracias. por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, Un chau. gusto, Matías, Oscar. Chau, Nos vemos. Leo. Hasta Chau. luego. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Eh, No sé si querés dejar de grabar. sí.